Hay un canal que tiene quien fuera mi profesor de cinefoto, e hicieron un podcast, güey, de las escuelas de cine. Y a mí me gustaría que lo escucháramos juntos. Que vayas para a hablar... Guati a secuestrar el guión para que narre, dice. Sí. Tal sí, vez sí, era una recomendación de a dónde mudarte. Más bien es a donde me voy a tener que mudar si siguen sin suscribirse, güey. No. Hizo un podcast mi profesor de foto y creo que vale la pena verlo y retomar algunas de las cuestiones. Le voy a poner por dos porque tanto mi querido Caché como Juan hablan bien pinche lento los dos, güey. Pero vamos a ir platicando y voy a ir complementando con cómo viví yo esa escuela, porque yo estudié en esa escuela. Entonces yo les puedo decir de primera mano cómo fue esa experiencia y retomar muchos de los temas que se van a hablar a continuación. Entonces este es el podcast que se llama, el canal es Daniel Blanco AMC y el podcast se llama La Escuela de Cine. Detrás de la cámara. Hoy vamos a inaugurar una sección que se llama La Escuela de Cine. Y hoy vamos a hablar de indie, su historia y su filosofía. Y para eso trajimos a nuestro siguiente invitado, Juan Carlos Blanco. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este podcast tan prestigioso. Y no lo invito porque sea mi papá, sino porque... Este güey, me mama Juan, güey. Juan es el director de indie, güey. Fue el director de indie, no sé si sigue siendo el director de indie, pero es el director de indie. Y me mama Juan que le dice, por invitarme a este podcast tan prestigioso, güey. Podcast tiene 3 capítulos, güey. Me mama Juan. Juan es la hostia, tío. Que es el fundador y director de Indie. Él es guionista, director, productor. Muchos de aquí ya lo conocen. Y los que no, es muy importante para mí que lo escuchen hablar de la educación cinematográfica, no solo en México, porque durante más de 25 años en Indie se han formado miles de estudiantes, incluyéndome, con mi media beca que me diste, papá, gracias. Sí, debes un par de colegiaturas, ¿eh? Ya las pagué, con horas de trabajo. Muy bien. Y bueno, yo crecí en este mundo mágico de la escuela de cine y quiero que hablemos un poquito de lo que es y cómo funciona, de su historia y su filosofía, y por eso trajimos aquí a Juan Carlos Blanco. Gracias. Sí, que aquí de entrada, digo, yo les puedo platicar que obviamente Daniel, o sea, Caché, cuando entramos a la escuela, él era nuestro profe de cinefoto y Caché tenía, o sea, si tenía 25 años ya era mucho, ¿no? Pero era un cuate que, pues, había agarrado las cámaras de cine prácticamente desde que tenía 15 años, ¿no? Entonces tuvo un acceso privilegiado a esos materiales, ¿no? Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia. ¿Lo quieren escuchar normal? Yo lo puedo dejar normal, ¿eh? Nada más que nos vamos a quedar aquí hasta las 9 de la noche. Delante y detrás de la cámara. Y no me puedo quedar tanto like y tiempo. activa la campanita. Entonces cuéntanos, ¿de dónde surge Indie? ¿Qué es Indie? ¿Cuál es su filosofía? Bueno, Indie surge de la necesidad que yo tenía, estamos hablando de los años 90, de acercarme al cine. Mi madre escribía, tu abuela, y yo creo que me heredó ese gen. Entonces a mí me gustaba escribir cuentos cortos. De hecho, escribí uno que se llamó La Noche del Pirata, para ti, justamente. Ya les vamos a mostrar ese proyecto. La Noche del Pirata, cuando tú eras un niñito, fuimos a Veracruz y escribí ese cuento y dije, estaría padre que alguien hiciera esta película. Pero después pensé, ¿por qué alguien? ¿Por qué no yo? ¿No? Y entonces empecé a buscar opciones. Yo no podía ingresar ni al CCC ni al CUEC por los años que requería de estudio. Yo ya tenía 2 hijos. Entre 4 y 7 años de carrera. Entre 4 y 7 años para salir, ¿no? Sí. De lunes a viernes, etcétera. Grandes escuelas, pero yo no podía dedicarle tanto tiempo en las condiciones en las que yo estaba. Porque, bueno, yo buscaba cursos o clases o diplomados los fines de semana y decía, me meto a este, me meto a este, me meto a este. Que por cierto, déjenme les digo. Ese proyecto, güey, el de La Noche del Pirata, era el gancho con el que nos atoraban a todos, güey. O sea, tú llegabas a Indie y te decían, no, güey. Se está trabajando en esta película, La Noche del Pirata, es muy top, está muy cabrona. Güey, el pinche chamaco de La Noche del Pirata creo que ya tiene 3 hijos, güey. Ya se casó 3 veces, güey, ya le debe Hacienda, güey, ya lo fueron a embargar. Y la pinche película sigue sin salir, güey, Para poder acercarme a lo que yo quería. Y con el tiempo dije, ¿por qué no existe una escuela que reúna las características que yo busco? Y decidí formarla. Me acerqué a cineastas que conocí en el proceso, que me interesaba, y les dije, vamos a fundar una escuela, ¿vendrías a dar clases con nosotros? Y me dijeron que sí. Y de ahí surgió la idea, se concretó en el año 2000. Y para el año 2001 ya estábamos dando clases, nuestra primera generación. Hola, pues, bienvenidos a Indie. Aquí atrás tenemos el foro y el estudio, donde se están construyendo las escenografías para la película. Contamos con la participación de los alumnos, los maestros. Vamos a estar filmando esta película durante el siguiente año escolar. Y así surgió Indie, en Xochimilco, en un espacio como que fuimos adecuando para esto, caballo incluido. Sí, Indie está a las faldas de una reserva ecológica, al sur de la Ciudad de México. Y yo creo que es un lugar muy cómodo para estudiar cine. A diferencia de otras escuelas, que las aulas son como salones cuadrados, con luz fría, como muy académico en ese sentido. Indie es más como un entorno amplio, como una vibra de cabaña. Yo siento que es muy cómodo y relajante para la formación, ¿no? Entonces, pues siento que el entorno ayuda mucho en la formación y cómo recibes la información. Entonces creo que Indie tiene una de esas virtudes, ¿no? Sí, ahí estudié yo, cabrón. Una aura de
de retiro. Una hora de retiro. Una hora de retiro, podemos decir. Retiro cinematográfico. Mucho trabajo, pero una hora de retiro. Un lugar para artistas. Claro. Bueno, y pensando en la época en la que se fundó la escuela, ¿cómo eran las formas de producir cine en esa época para los estudiantes? Creo que hay mucha diferencia de lo que era un estudiante de cine de esa época a lo actual, ¿no? Sí, recuerda que era una época donde el video no reunía la calidad que se necesitaba. Todavía estaba desarrollándose todo este mundo del cine digital, todavía no existía. Y entonces era muy caro, desde la renta de los equipos hasta inclusive pensar en comprar una cámara de cine era pues muy difícil, ¿no? Y la opción de videotape, pues la verdad no tenía calidad, aunque sí se usaba, estaba bastante lejos de la calidad que te daba el film. Entonces eso también separaba mucho la calidad de las películas y los cineastas, ¿no? Sí, claro. O sea, vean, eso está muy cabrón, ¿no? Que yo sé que insisto mucho y sí, Indie era más parecido a un rancho que a una escuela. Pero vean lo que siempre les digo, güey. O sea, hace 25 años era impensable producir en las condiciones en las que estamos produciendo hoy en día, güey. O sea, hace 25, y no es tanto tiempo. O sea, si lo piensan fríamente incluso dentro de la historia del propio cine, güey, no era tanto tiempo. Y vean lo que van a comentar aquí. Fragmentaba muchísimo, hoy en día ya no pasa eso. Pero bueno, la cámara de cine. Bueno, junto con la idea de una escuela de cine, ya tenemos una escuela de cine. Ahora, ¿cómo acercamos a nuestros estudiantes a la posibilidad de filmar? Y siendo tan caro el equipo cinematográfico, yo dije, ¿y si hacemos una cámara de cine? Yo tenía conocimientos de diseño industrial. Y entonces me puse a diseñar la Indiflex. Hice la Indiflex, que era la primera cámara de cine mexicana. Ese prototipo pensando en cómo acercar al alumno a filmar con película en una cámara hecha por la escuela. Mi prototipo se llamó la Indiflex y pensé en utilizar óptica Canon porque Canon... Era un La potrero, moda no es me demasiado imagino cuando recién se fundió. Pero Sí, no nosotros mames, nos reímos imagínense. de eso. Amazon, sonríele a la moda. No tengo el adblocker, güey. Se van a tener que aguantar. I have to finish this paper. I'm swamped. No one told me college would be so... Viene desde su fundación fabricando óptica y entonces vas a encontrar en el mundo cientos de miles de lentes Canon. Y entonces decidí hacer una cámara con esa distancia, que es el flange distance, de donde el lente forma la imagen. Y entonces esa es como la base que utilicé para la Indiflex, porque dije, si puedo hacer una cámara de cine que utilice lentes y óptica, que por cierto están hechas para imágenes grandes, digamos, ¿no? De foto fija. Y si podemos utilizar este tipo de óptica en una cámara que el alumno pueda hacer y tratar de vislumbrar lo que sintieron los pioneros a la hora de estar intentando hacer un mecanismo lo suficientemente preciso como para filmar. Para hacer imágenes en movimiento. Imágenes de movimiento. Entonces yo estudiando la historia del cine decía, ¿qué debió haber sentido este muchacho Dixon trabajando para Edison cuando le encargaron este aparato, ¿no? Y que hizo sus primeras pruebas y salió una imagen borrosa llamada The Monkey Shines. Pero previo al kinetógrafo y al kinetoscopio de Edison, hay mucha gente que estaba intentando lo mismo. Y venimos desde el paso de Venus frente al Sol del astrónomo Janssen, que hizo un telescopio con un mecanismo fotográfico para registrar el paso de Venus frente al Sol. Güey, esto aquí les voy a contar una anécdota, güey. Voy a contar una anécdota que era mucho indie, güey. Indie, sí, güey, era una escuela muy libre. Sí, te enseñaba a filmar. O sea, todo eso, güey, todo eso que dice Juan, todo eso sí, güey. Pero, güey, Indie, administrativamente, güey, era un desmadre, güey. Era un cagadero, güey. O sea, neta, no había manera, güey. No había forma. O sea, un día tú llegabas y ya estabas en segundo semestre y al siguiente ya te habían regresado a primero y de pronto ya habías... O sea, ibas, venías y de pronto estabas, no estabas y así te la pasabas, güey. Cuando no llegaba un profesor, güey, Juan, que es el director, te daba la clase. O sea, cuando no llegaba un profe, llegaba Juan y decía, a ver, chavos, pues hoy no van a tener clase de documental, pero yo les voy a dar clase, ¿no? No se preocupen, yo voy a ser su profesor. Siempre, güey, siempre que Juan nos daba clase, güey, nos daba exactamente la misma clase, güey. La misma. Empezaba a hablar de Muybridge, empezaba a hablar de Marey, o sea, empezaba a hablar básicamente de lo que cuenta en estos 10 minutos de podcast. O sea, esto que está contando aquí... 1874, ¿no? ¿Esto? 74, sí. Eso desde era... el astrónomo Janssen que hace su... Esto que está diciendo y que se va a echar 5 minutos en decir que lo vamos a ver en 2 minutos porque estamos en por 2. Esa era la misma clase que nos daba cada vez que no llegaba un profesor, güey. Telescopio fotográfico, el Janssen se llamó después. Y la idea, ellos tenían la misión de descubrir la medida astronómica, ¿no? Que es la distancia que había entre la Tierra y el Sol. Y para eso diseñó un telescopio con fotografía que tenía que fotografiar el paso de Venus frente al Sol. Una secuencia de imágenes. Secuencia de fotos. Y de ahí inspiró... O sea, si se dan cuenta, esto no tiene nada que ver con el tema, güey. Pero igual lo va a contar porque Juan siempre hace esto. En esa época eran médicos y eran inventores, ¿no? Y el doctor Marey, que quería estudiar el movimiento de la locomoción animal, que hizo su fusil fotográfico, un rifle para, en vez de dispararle al ave, hacerle fotos. Yo creo que de ahí viene el shot. Con Muybridge también. Muybridge, que también se inspiró en los trabajos de Marey. Y para responderle a Lord Wyler, que aunque no utilizó su mensaje destacado porque no está suscrito, güey. No, es Historia del Cine Mundial 2, eso nos daba, pero siempre nos daba la misma clase. Cambiaron información. Muybridge hizo aquel famoso caballo galope en el hipódromo de Leland Stanford, el gobernador de California. Y
para definir si el caballo galope levantaba las 4 patas. Entonces había mucha gente intentando recrear el movimiento y hacerlo fotográficamente. Entonces el astrónomo Janssen, el doctor Marey con su fusil fotográfico y luego el cronofotógrafo que inventó, que ya utilizó por No primera es vez películas porque fotográficas. seas mi papá, Y todo eso que lo vio pero es Edison. la mejor escuela de Y cine se inspiró. del mundo. Acuérdate que Edison era cabrón Edison, ¿no? Sí, su oficina de patentes. Era cabrón. Tal Entonces cual, utilizaba tal cual, estas ideas tal y las fue adecuando y crearon, junto con Dixon, el primer aparato que realmente funcionaba correctamente. El kinetógrafo para hacer vistas, que le llamaban vistas a estas películas cortas. Y lo que quería Edison era pues explotar la maquinita, ¿no? Entonces hicieron el kinetoscopio. Y el kinetoscopio después lo compra el papá de los Lumière, se lo lleva a sus hijos y lo abren, lo analizan y hacen el cinematógrafo. Y pues se llama cine, por el cinematógrafo. Por cierto, Antoine Lumière, el papá de los hermanos Lumière, quería llamar al aparato Domitor. Si se hubiera salido con la suya, hoy no iríamos al cine. Iríamos al Domi o algo parecido, al Domitor. Pero bueno, todo eso a mí me fascinaba esa idea, ¿no? De cómo hacer esta búsqueda mecánica para lograr tener imágenes en movimiento. Y eso inspiró la Indiflex. Y yo decía, quiero hacer una cámara de cine. Hice el prototipo. Después empezó a surgir el cine digital. Empezamos inclusive nosotros mismos a adquirir cámaras que, por ejemplo, compramos las XL1, que son muy bonitas, ¿no? Son un diseño muy bonito. Aquí tienes una. Aquí tengo unas. Aquí tienes unas. Todavía las usamos. Sí. Y la GL1, XL1, que eran como muy estéticas, muy bonitas, con lentes blancos, que hoy se usan mucho los lentes blancos. Pero eran los primeros y era una cámara Canon, ¿no? Entonces todo eso surgió en aquella época donde eran los principios de Indie y empezamos a hacer cine digital también. Empezamos a utilizar estas cámaras y poco a poco el proyecto de la cámara de cine quedó un poco al lado con el surgimiento del cine digital. Podrás porque nos quedamos mucho quejarte de también la con, escuela, pero es la única escuela donde enseñan cómo hacer lanzallamas. Y es que justo esto que dice Juan, o sea, era la, digamos que el principio básico de la escuela. O sea, la escuela era de, güey, te enseñaban a soldar, güey, te enseñaban a armar sets, güey, o sea, como que Juan era un lo que se conoce en Estados Unidos o lo que conocen los gringos como un handyman, güey. O sea, era como un Todo güey eso que... para responder de por qué la escuela está en una cabaña. Exacto, güey. O sea, todo eso para responder que por qué la pinche escuela está en la cabaña. Era un handyman, o sea, era un güey que te arreglaba la pinche luz, güey, que te colgaba la tramoya, o sea, y eso te enseñaban a ser un handyman, un manitas. También con la historia del cine digital trabajamos con compañías como Red o Silicon Imagine, que son las primeras cámaras de cine digital serias. Vean esto. De hecho, este güey, Mike, es de mi generación. El buen Mike, iba con él en Indie. Y aquí estaban utilizando la Silicon Imagine, que era, pues, la cámara que en esos momentos estaba de moda y que compraron ellos y que costaba $2.5 millones de pesos. Vean la cámara, güey. Ahorita que Sí, que hoy la revisas y es un sensor. Esta es la cámara, güey. Esta es la Silicon Imagine. Ve nomás. Ve nomás la camarita. Sí, ya les mostraremos, les hablaremos un poquito de la historia de Silicon Imagine, cómo trabajamos a la par con esa compañía también. Ajá. Yo era un niño, pero me acerqué mucho al desarrollo tecnológico de esas cámaras para conocer y entender el cine digital, ¿no? Pues me gustó la foto también. Yo creo que fue la Silicon Imagine y lo difícil que era manejarla, la que te hizo foto. Y era 2K, güey. O sea, esta cámara era 2K, güey. Sí, Silicon Imagine era una empresa que hacía cámaras de seguridad y se lanzó con esta cámara que después abandonó, pero esa cámara marcó un poquito la historia. Incluso es antecedente de Red, ¿no? Sí. Ahí andaban compitiendo en el desarrollo, también con Sony. Fíjate que lo interesante de esta cámara es que traía un cuerpo que era una pequeña computadora con sus entradas y salidas, pero le podías zafar el sensor, cosa que hoy en día es relativamente común, ¿no? Sí. Tan común que ahora Correcto. están tratando de que a las cámaras más pequeñas ponerles un cuerpo más grande para que se sienta más el peso y los accesorios puedan pegar ahí, ¿no? Sí, ahora está más grande sacarles el sensor también con el Rialto Ve. de Sony, pero bueno, es otra historia. Bueno, para otro podcast, ¿no? Es un capítulo completo, vamos a hablarles de todo el trabajo que hicimos con las compañías que desarrollaron el cine digital en su momento. Bueno, quisiera retomar un poquito el proyecto de la cámara de cine en la actualidad, Ajá. que se está retomando, porque también cambió el tipo de tecnología que tenemos disponible a nivel usuario, no industrial, sino a nivel usuario, de persona de a pie, de estudiante, ¿no? Que es lo que le queremos acercar un poquito a... Sí, mira, la llegada de las impresoras 3D nos acercan a aquella idea con la que nació Indie, de poder hacer ahora impresa en 3D aquella cámara que yo hice maquinada. Entonces, de alguna forma, inclusive, la propia Kodak está volviendo a fabricar películas, ¿no? Hay cierta nostalgia por aquella época que viene a ponerse un poco de moda en la actualidad. Entonces, eso da pie a que revivamos aquel proyecto con el que surgió la escuela de cine. Y que el alumno puede imprimir en 3D su cámara, ensamblarla, armarla y probarla. A lo mejor podemos hacer la llegada del tren a la estación de Tren ligero. Tren ligero. O sea, ven cómo esto era como una cosa así, güey, y por eso la importancia de los perfiles de las escuelas de cine, güey. Este güey, Juan, te quería poner a hacer una cámara. Y era como de, ¿pero por qué, Juan? Pues porque tienes que saber cómo se hace una cámara, porque le vas a dar más valor a lo que estás haciendo. Y eso era una semana, y a la siguiente semana ya tenías tu clase, y a la siguiente semana te repetía muy bridge, y a la siguiente semana así se la llevaba, güey. O sea, una semana tenías una cosa y otra. Etcétera, ¿no? Emular aquella sensación y regresar al proceso fotoquímico para revivir en tu ADN esa emoción por el cine, por la foto, por la película, ¿no? Por los procesos vivos que son la película y que pues son lo que tú dices como la magia del cine. Si tú alcanzas a vislumbrar eso, estudias la historia, ves a los pioneros y entiendes lo que sintieron, vas a ser mejor cineasta. Sí, conocer tu historia, siempre ayuda. Conocer tu historia Esa es la filosofía, güey. y entender de dónde vienes. No simplemente ten esta cámara, pica este botón, sino cuál es el proceso para llegar ahí, ¿no? Entender la base científica, la base técnica, tecnológica de tus herramientas, pues te permite crecer el abanico del lenguaje cinematográfico, ¿no? El cine está en constante evolución. De pronto el paradigma se estanca y se necesita
un espíritu fresco, joven y que cambie esto, ¿no? Le pasó a Hollywood cuando llegó la generación de Lucas, Spielberg, Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese, que ahora son nuestras vacas sagradas, ¿no? Nuestros ídolos. Y de pronto llega un momento en que cae otra vez en manos corporativas. Ven el negocio porque es un gran negocio. Y de repente todo se convierte en números. Y se van estancando y se van las fórmulas repitiendo hasta el agotamiento. Sí, de hecho, hablando de fórmulas y de negocio, pues el cine, los blockbusters, el cine de los grandes estudios, normalmente ya desde guión se trabajan como pensando en no solo la ventana del cine, sino los videojuegos y el transmedia que manejan ahí, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta de este tipo de películas, desde el guión podemos ver que las escenas o a veces secuencias completas están diseñadas como niveles de videojuegos. ¿Por qué? Están viendo el negocio para allá, que por cierto, el negocio y la industria del videojuego es más grande que el cine, mucho más grande que el cine. En usuarios, en consumidores y en dinero, ¿no? En el dinero que mueven. Entonces, Ese es un punto clave, güey. O sea, eso es algo que me gustó, que yo no creí escucharles a ellos. O sea, yo digo, entiendo que en el caso muy concreto de Daniel, de Caché, Pero entonces Sí. que enseñaban historia del cine, ingeniería del cine y cómo cantinflear. algo así, ¿no? Algo que tiene, que tiene Caché es que siempre está muy cercano a la tecnología. Y a mí me sorprende, digo, no sé cómo lo estén haciendo y no sé si lo estén haciendo. Mis clases de guión no fueron tan completas como las que doy yo ahora, pero pues está hablando de narrativa transmedia. Yo no sé si está él muy consciente o si lo está preparando o si está haciendo algo al respecto, pero ya está hablando de narrativas transmedia. Entonces, eso está interesante. O sea, sí me gusta que ellos ya se estén dando cuenta de que el negocio se está moviendo a otro lado. Y aquí es donde hay algunas cuestiones aquí que quiero platicar, que como escuela de cine, obviamente se tienen que estar renovando. Y esto que dice Caché aquí, pues es muy importante, güey. Hoy lo importante es pues entender hacia dónde se está moviendo el negocio, güey. por ahí están las prioridades de los grandes estudios y ya no tanto en las historias reales, ¿no? Que eso va a llegar el momento en que entre una nueva generación de gente que quiera contar historias más cercanas a ellos mismos, ¿no? Y ese tipo de historias empiezan a ser necesarias. De cuando en cuando empiezan a ser necesarias. Tuve ahorita, por ejemplo, esta época de ¿Y quiénes se pueden dar el lujo de contar historias íntimas? Pues los youtubers, güey. la Cineteca Nacional en México. Está llena. Es un cine que está compitiendo con los blockbusters y Hollywood. Como que llegó el momento donde va a dar otra vuelta el ciclo y se necesitan historias más cercanas. Y para eso es necesario que haya gente nueva, fresca, ideas, visiones y que cuentan estas historias que lleguen más cercanas, ¿no? Sí, como tú dices también, mucha de la gente que nos ve, como dices tú, nacieron después de Shrek y de Up. Entonces, tal vez la forma en la que consumen o ven historias Verga, puede ser güey. distinta y también los estudios y mucha gente involucrada en la producción de películas y contenidos audiovisuales trabaja para los nuevos formatos, los radios de aspecto, que también afectan la fotografía directamente, ¿no? Por ejemplo, si ven las películas de superhéroes de Marvel y otras, la fotografía está compuesta al centro del cuadro para que pueda ser cortada para moverla en Instagram, TikTok y otras plataformas, ¿no? Que son ya plataformas de entretenimiento, ya no se llaman Vean lo que va a explicar a continuación. Eso que va a explicar, lo que viene después de esto que acaba de decir, que ya tu composición tiene que estar todo el tiempo centrada porque tienes que estar pensando en TikTok. Vean cómo lo va a ilustrar. redes sociales, ¿no? La gente pasa mucho tiempo ahí consumiendo distintos tipos de contenidos. Incluso en otros países existen muchísima producción de series, como telenovelas, este tipo de cosas, en formato vertical para las plataformas de entretenimiento. Entonces, pues todo esto afecta la forma en la que nos expresamos en la fotografía, nos expresamos en el cuadro. Y Yo te preguntaría, ¿es menos artístico? pues no sé si menos artístico, pero es más complejo. Entonces, no te deja aprovechar el cuadro completo. Creo que estamos haciendo aquí, de hecho. Yo me Vean pongo así eso. porque sé que me va a terminar cortando aquí en Instagram y TikTok. Pero pues ya esa es una limitante de entrada, ¿no? Ya no puede ser tan expresivo porque va a llegar un ejecutivo a decirte, oye, acuérdate de los aspect radios, ¿no? Pon unas guías aquí para que veamos que sí. Para no salirte. Sí, y eso pasa mucho en la publicidad y en los videos musicales, que todo se tiene que componer así. Entonces afecta mucho la calidad visual o la propuesta fotográfica. Yo lo que hago es que pongo dos cámaras. Hay que encuadrar, poner el lente indicado y hacerlo de esta forma para que esté bien. Incluso a veces construimos sets a doble altura, porque ya sabemos que vienen contenidos verticales, ¿no? Pues es ajustarse, digamos, a las necesidades del mercado, ¿no? Pero el arte tiene que O sea, ven cómo ya, incluso en términos de producción, ya todo el tiempo tienes que pensar en construir y tener, digamos, en tu plano no solo la composición horizontal, sino que además ya tienes que estar pensando todo el tiempo en la composición vertical, porque lo que necesitas, y se acuerdan que lo dijimos, tenemos un video de Zoom F7 que dice eso. Tú tienes éxito con tu película o tienes éxito con lo que estás produciendo cuando se tiktokiza, cuando se hace un meme al respecto. Si tú tienes un meme al respecto, entonces estás avanzando, lo estás haciendo. Entonces, que ya incluso en términos de producción estén pensando en trabajar a doble cámara como lo están viendo aquí, y que una cámara esté en horizontal y otra en vertical, y que estén construyendo, como él dice, sets de doble altura para tener la facilidad de componer en vertical, está súper cabrón, güey. poderse seguir expresando. Entonces, si haces un análisis, por ejemplo, ¿por qué traen las grandes empresas, traen a las grandes estrellas a México? Porque traen a Tom Cruise y lo bajan aquí y hacen una presentación y lo regresan, ¿no? Y traen a Will Smith y a estas grandes estrellas de Hollywood. Porque México representó antes de la pandemia 400 millones de boletos al año. Es un gran mercado. El mexicano somos muy cinéfilos. Y después de la pandemia va recuperándose. Y te digo, Podrá repito, ser un poco más el grande, caso es la Cineteca está muy llena. La gente está buscando, sí hay mercado para todo, pero también el estudiante de cine, cineasta, tiene que entender que también puede contar historias más cercanas o pues también hacer sus propios multiversos, ¿no?
y utilizar la nueva tecnología que te va a permitir de pronto acceder a contar historias con cosas espectaculares, tal vez creadas con inteligencia artificial. Sí, apoyarse de las herramientas. ¿Ven eso? Tal vez creadas con inteligencia artificial, güey. O sea, ahí hay otro gran punto que las escuelas, o al menos Indie, ya está entendiendo que también se va a poder hacer cosas con inteligencia artificial, güey. Y no depender del presupuesto del eso. crew o de una compañía gigante que te haga efectos visuales. Exacto, pero lo importante es saber qué es lo que quieres contar y si ahí amerita o no que haya un efecto visual. Y ya está más cercano para el cineasta, digamos, común, llegar a esas calidades. Yo he visto proyectos increíbles hechos por un niño en su casa, en su laptop, que parecen una superproducción. O sea, Sí. da un poco de miedo, pero pues hay que acercarse a estas herramientas porque pues ahí están y nadie las va a tener. No, y finalmente hay que verlas como un complemento a la narrativa. Ven eso, güey. Nadie las va a detener, güey. Esas herramientas ahí están y un chavito con una lap puede hacer algo bastante cabrón. Hay que considerarlas y te van a ayudar con películas no tan grandes como Hollywood, no tan grandes como el promedio. Una película mexicana cuesta un promedio de $1 millón, ¿no? Tal vez más, pero desde $1 millón para arriba ya puedes hacer películas, ¿no? En Indie les enseñamos las dos formas, la forma industrial y la forma indie, ¿no? El cine indie que existe en todos lados, que es el cine hecho con la complicidad de tus amigos, con una buena historia y con la ventaja que te dan este tipo de equipos que ya están muy al alcance de un grupo de muchachos, ¿no? Sí, cualquier primo tiene una cámara que te pueda prestar, el primo de un amigo puede tener como ciertas herramientas que te permiten hacer tu película, ¿no? Hoy en día. Sí, el alumno indie tiene que descubrir su talento, tiene que probar las diferentes áreas y entender dónde se siente mejor. Tiene que ser bueno para todo, pero tiene que sentirse mejor. En algún lugar descubrir ahí para qué tiene talento. Aquí tienes trabajando a un exalumno de Indie, Joaquín Cordero, Quach, que hace poco estaba revisando su aplicación y decía que él quería ser guionista. Y descubrió que la foto era su pasión. Entonces esas pasiones se descubren. Tú mismo querías ser sonidista. Fui sonidista. Fuiste. Pero inclusive estabas empezando a escribir un libro. Tengo un libro de sonidista. Recuerdo. Bueno, todavía lo vi otro día. Por eso, pero tú querías ser sonidista y de repente algo te hizo clic. El dinero. Paga mejor siendo fotógrafo. Bueno, por otro lado, los fotógrafos son los rockstars del cine, ¿no? Pero bueno, finalmente se tiene que descubrir tu vocación. Y tienes que probar todas las áreas para entenderlas. Y si vas a ser realizador, pues saber qué está haciendo el sonidista y cómo lo está haciendo. Para no pedir cosas imposibles también, ¿no? Es decir, ¿en cuánto tiempo? Te doy un minuto. Espérame, porque tengo que hacer este proceso. Entonces, si tú sabes cómo se hace todo, te entenderás mucho mejor el proceso. Y te vas a rodear de gente que te va a ayudar a contar esas historias y entenderás cada proceso por separado. Y vas a encontrar ahí para qué eres mejor. Debes ser bueno en todo. Debes ser suficientemente capaz en casi todas las áreas para comprenderlas, ¿no? Yo todavía veo que hay directores que no editan y digo, no es posible. O sea, sí es posible, pero no debería. Porque hasta que no editas no aprendes a dirigir. Sí, montaje. El montaje, ¿no? Hasta que estás ahí y dices, que la mirada era para el otro lado. Me brinqué el eje con los ojos. O sea, ven, esta es otra cosa que también es fundamental, güey. El director, güey, que te dirige y que no ha agarrado la mesa de montaje o que no se ha puesto a editar, difícilmente va a comprender el proceso de edición. O sea, es un tema complejo. No me dijo mi también, fotógrafo, ¿no? El tiempo. No había tiempo y entonces el eje de mirada está incorrecto. Entonces tienes que, si vas a ser un cinefotógrafo, tienes que saber dirigir. Si vas a hacer y sonido, y dirección de actores, y guión, saber cómo lo vas a fraccionar. Entonces, es un todo. El cine es un arte de muchas áreas. Afortunadamente, en alguna de esas áreas vas a encontrar lo que más te guste y te apasione. Sí, y conocer todas para saber pedir. A la hora que te rodeas de tus compañeros profesionales y especialistas, puedes saber pedir desde un lugar informado, porque, bueno, a mí si algo me caga es un director que llega y pide una cosa que nada que ver. Es decirle, oye, es que así no funciona la vida. Y a veces se enojan y su forma de Escuchen. lograr lo que quieren es gritando. De taparse. Escuchen eso. Sí, eso es algo. Lo he visto. Algo también muy claro en muchos directores que son muy... Bueno, esa era de los directores tiránicos se está terminando, ¿no? La verdad es que ya no se toleran tanto Sí. poder y... Que te vayan y te meten un tache en la frente el primer día, ¿no? Sí. Y bueno, por otro lado también, afortunadamente, ¿Ven eso también? Ya no se tolera tanto poder, ¿eh? Dijo, esa era de los directores tiránicos ya se está acabando. Ya no se tolera tanto poder. O sea, incluso eso de que te estén chingando y que te esté gritoneando y que te esté acribillando el director, pues ya tampoco se admite en el set, güey. Y está bien. De hecho, el video que estoy haciendo en Zoom F7 seguramente es para señalar una generación completa que sigue teniendo esos pensamientos y que sigue creyendo en esas situaciones, ¿no? y lo veo después de 25 años de escuela, las generaciones cada vez hay más mujeres dentro de cada generación. Entonces Y eso ya le da no puedo otra- ser el nuevo Kubrick. Posiblemente ya no. O sea, posiblemente, y yo lo he dicho muchas veces, pero sí, posiblemente ya se terminó esa era. O sea, ya no veremos a tantos Kubricks por allá afuera. O sea, posiblemente sí, eso ya es una cosa obsoleta. Otra perspectiva del cine lo cambia. Entonces, ¿Tú crees que antes había menos mujeres buscando estudiar cine? Sí. Lo puedes ver en sí, las lo descripciones, ¿no? puedo ver desde que en un grupo de 10 había una mujer o dos. Y ahora son mitad y mitad. A veces hemos tenido grupos casi compuestos de puras mujeres. Y eso es muy, muy emocionante también, ¿no? Porque es otra visión, ¿no? Otra visión. Y en un crew de filmación, la aportación de esa mirada de la mujer es muy importante. Es algo que ha cambiado en estos 25 años y que va para mejor cada vez, ¿no? Porque sí, efectivamente el cine en sus inicios era un trabajo de hombres, ¿no? De hombres que sentían que la mujer no tenía mucho que ver. Y no hay que olvidar
a las directoras. Alice Guy Blanchet, por ejemplo, que es esta chica francesa que hizo más de 1000 películas. Y en los libros de historia no está tan reconocida todavía. Entonces, pero ella vio el cinematógrafo antes del 28 de diciembre de 1895. Fue con su jefe, León Gaumont, a una presentación privada en marzo. Y vieron el cinematógrafo. Y ellos estaban desarrollando ya su cámara y dijeron, nos están ganando estos. Y se apuraron, digamos. Y fue ella la que le dijo a su patrón, ¿puedo usar la cámara? Y él le dijo, mientras no descuides tu trabajo de secretaria, úsala. Finalmente fue el pilar de su empresa. Gaumont existe todavía. Y fue gracias a Alice Guy. Muchos la confunden todavía en fotos con Mary Pickford. Entonces, yo veo ahí cuando busco a Alice Guy, todavía no la conocen del rostro, ¿no? Entonces hay que darle su lugar a la mujer en el cine. Porque empezó antes que nadie hizo un guión. Antes que ningún hombre, ella hizo un corto con guión. Y lo filmó, lo dirigió, lo escribió. Y se llama El hada de las coles. Claro, maltratan un poco a los bebés ahí, pero es otra historia. Entonces, ¿cuál sería el camino de un estudiante pasando por indie? Bueno, primero creértela, que es posible. Es posible hacer tu película. Es posible hacer cine. Cuando tú dices quiero ser director o quiero ser cineasta, la gente te mira como si le hubieras dicho quiero ir a la luna, quiero ser astronauta. Y así te miran, ¿no? Entonces, eso les pasa a la mayoría de los que dicen quiero hacer cine, porque la gente desconoce que sí es posible. Entonces, aprendiendo todas estas técnicas, formas, la historia, es posible ser director, cineasta, fotógrafo. Sí. En el cine te puedes hacer tu propio cohete. Exacto, puedes viajar a la luna con tu imaginación y tus imágenes. Entonces, es creerte lo primero, es entender que estás en una aula estudiando cine. ¿Qué te llevó ahí? Somos ese resultado de esta evolución, desde el astrónomo Janssen hasta el día de hoy. La película que hayas visto ayer, ¿no? Alien. Entonces somos el resultado de esta evolución. Y hay que creer que puedes llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? La tecnología Esto es un comercialote, ¿eh? Hay que aprender la técnica, hay que aprender de las viejas películas, de la historia, de los directores que te trajeron aquí y buscar tu propia voz, el tipo de historias que quieres contar, la forma en que las quieres contar, la forma del cine, digamos, ¿no? Entonces el camino es estudiar mucho, porque vas a competir con gente que estudia muchos años cine. Decías que vienes de darles un curso a los chicos del CCC, ¿no? Sí, un taller de tesis a los alumnos de la generación 2017. O sea, llevan un rato. Llevan un rato estudiando. Y yo no digo que esté mal estudiar. Vean años, eso, ¿eh? pero hay que meter las manos pronto. Entonces, 7 años. Los estudiantes es lo que tratamos de acercarlos a la práctica. Y aquí también. La práctica sea cineasta. Y tratamos de que eso se vea reflejado en las historias que cuentan y que pronto entiendan cómo se cuenta una historia audiovisual con todo el crew, con todos los departamentos funcionando y que es posible, ¿no? Es posible llegar a contar tus historias y de convertirte en un director, en un cinefotógrafo, en un guionista, etcétera, entender cómo funciona todo esto. Bien, lo voy a dejar hasta aquí porque después ya se vuelve un comercial muy, muy, muy evidente de indie. Pero es que quiero platicar algo. O sea, parte de la filosofía de la escuela justamente era eso, ¿no? Era que el alumno meta las manos. Y nos decía, Juan, es que ustedes no se pueden llenar de teoría, porque la teoría, solamente teoría, pues no nos va a llevar a ningún lado. Tienen que trabajar en el equipo, lo tienen que operar, lo tienen que manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo sí les puedo decir es que justo, y esto ha pasado muchas veces, más veces de las que ustedes creen. Ya ahorita puedo decirles que pues, he formado parte de varios festivales, he formado parte de varias premiaciones, de varios reconocimientos. Ahora, que fue el tema de shorts, pues yo revisé 31 trabajos documentales y ni uno era de indie, güey. O sea, parte de lo que creo yo que hace a una buena escuela, o que debería hacer a una buena escuela, es la presencia de sus exalumnos o de sus alumnos, pues en la industria del cine. Y yo les puedo decir que no hay tanta presencia de alumnos de indie allá afuera. O sea, si te encuentras un ENAC, te encuentras un CCC, apenas uno de los cortos que ganó en Shorts era de SAE, y de SAE tampoco crean que sale en las grandes mentes, ¿no? O sea, es difícil y es complejo y es complicado encontrar alumnos de indie que estén allá afuera y que estén rompiéndola muy, muy, muy cabrón. O sea, no es la norma, güey. No los ves tanto, no nos ves tanto como podríamos decir. Y yo, por ejemplo, mi curso de guión, que por cierto, empezamos ya este domingo para los que quieran inscribirse, todavía quedan lugares, pero justo mi curso de guión es muy teórico, o sea, es teórico práctico, pero es muy teórico y tiene un componente muy fuerte práctico, porque yo sí eché de menos durante mi estadía en indie, yo sí eché de menos la teoría, güey. O sea, de pronto era como, tú escribe el guión, pues escribo el guión, y lo entregabas el guión y, oye, pero está mal por esto, y esto. Y yo pensaba, güey, pues si me hubieras explicado, tal vez si alguien me hubiera dicho cómo se escribía un guión, pues no estaría mal, ¿no? O sea, tal vez si me hubieras dicho cómo hacer o cómo construir un personaje o cómo diseñar o cómo trabajar en la estructura, etcétera, 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 tal vez si lo hubieras hecho, pues no tendría todos los errores que me estás señalando, ¿no? Y sin embargo los tenías. Y sin embargo había que tallerear y trabajar y
modificar porque estaba mal. Y no hubiese estado mal si se te hubiese apoyado desde el principio. Entonces, yo sí creo que en ese afán de sé tú el propio cineasta y en ese afán de sí, tú hazlo con tus propios medios y si tú se pierde ese otro componente que es fundamental, que es responder a una pregunta importantísima que nos tenemos que hacer como cineastas, que es ¿de qué se tratan las cosas? Si tú eres incapaz de responder de qué se tratan las cosas, pues entonces todo lo que hagas se va a sentir vacío. Todo lo que hagas se va a sentir impostado, todo lo que hagas se va a sentir incompleto. Y necesitamos responder a esa pregunta y necesitamos entender por qué estamos contando. Y en ese sentido, Indy sí me dejaba mucho que desear. Indy me dejó mucho que desear en el plan de estudios, me dejó mucho que desear en que todo era práctico, en que de pronto yo tenía una clase, pero al siguiente fin de semana ya no tenía esa clase. Entonces, ese es un gran problema. Y creo que, si bien también creo fervientemente que la escuela, ¿cómo ponerlo en palabras? O sea, que la escuela no hace al alumno, sino que el alumno hace a la escuela. Y que dependiendo de qué tan buen desempeño, o qué tanto le eches ganas, o qué tanto... Porque yo les puedo decir que todo lo que yo sé de teoría, todo lo que yo sé de teoría en la escuela, lo sé gracias a que yo lo leí aparte. Todo lo que yo sé de teoría lo sé gracias a que me fui a meter a la biblioteca de Acatlán a leerme todos los libros de guión cinematográfico que me encontraba, porque era lo que más me llamaba la atención. Entonces, toda la teoría que conozco y que domino y que le transmito a mis alumnos, la conozco gracias a que pues estuve ahí en la biblioteca de Acatlán. Entonces, yo siempre que me preguntan dónde estudié, a mí me llena más de orgullo decir que estudié en Acatlán a decir que estudié en Indy. Aunque en Indy me la pasé muy bien, me divertía, lo hacía, eran fines de semana maravillosos en donde que te ármate una cámara, que vente para acá, que grábate aquí, que estaba padrísimo eso y era como vivir ese sueño. Pero yo les puedo decir que para mí, mi alma mater es Acatlán. Lo que me gustó de esta charla es que ellos dicen muchas cosas que yo no sé si las estén implementando, como el tema del uso de las inteligencias artificiales. Hablan sobre el tema de que los alumnos ya llegan con algunos conocimientos. Hablan sobre el tema de la evolución del cine digital. O sea, sí hay varios Eso mismo temas que están estás ahí. diciendo pasa en las carreras de ingeniería, pero a la inversa, al menos a mí en escuelas públicas UNAM la teoría estaba bien y la práctica era insuficiente, era suficiente para entender las bases, pero no para el campo laboral. Completamente. O sea, yo te puedo decir que Acatlán, sí, claro, Acatlán te Salve queda de ver, Acatlán. ¿no? Acatlán te queda de ver a lo mejor en la parte práctica, pero la parte práctica, ustedes saben que hay escuelas que están muy enfocadas en la práctica, que tú sales de la escuela y esa práctica que te enseñan ya no es la práctica que hay afuera, ¿no? O sea, es muy difícil, sobre todo en industrias que tienen que ver con la tecnología, que tú salgas y que esté todo perfecto, correcto, impecable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que van variando y hay muchas cosas sobre tecnología que se van modificando y que tan pronto como tú sales, ya cambió, ¿no? Entonces, incluso en ese sentido, es complejo que alguien en una escuela que es muy técnica, muy práctica, salga con todas las herramientas. O sea, yo te puedo platicar de gente que ha estado en escuelas muy prácticas que salen y me dicen, no, güey, pues es que el software que me enseñaron a utilizar, pues resulta que ya no es. Y ahora ya es este otro. Y así se la llevan, ¿no? Entonces, es difícil, es complicado. Y se vuelve una experiencia de salir a los madrazos. Y yo prefiero, pues, salir formado del preguntándome por qué hago las cosas, del preguntándome para qué hago las cosas, que decir, sí, mira, te sé armar un set. Claro que es importante saber armar un set, pero ya en la práctica, pues te encontrarás a gente que ya le sabe a esas cosas. O sea, ya en la práctica te encontrarás gente que te va a armar el set, ya en la práctica te encontrarás gente que te va a hacer esa chamba, pues. Y que no es tan importante, pues, ¿no? Habrá alguien que lo sepa hacer y que va a responder por ti en el momento determinado. Y si no, pues aprendes a soldar, aprendes pero si no sabes por qué estás diciendo lo que estás diciendo, pues es complicado. Y yo lo que me he dado cuenta es que sí, la bandita que estudió en Indy es muy talachera. La bandita que estudió en Indy es muy de hacer Te cositas. prepararon para la maquila, dilo sin miedo, Gary. Exactamente.
Pero a la hora del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cuáles son mi idea detrás de esta historia, ahí la neta la gente de indie se queda muy atrás, güey. Y yo les puedo decir que pues prácticamente, miren, estuve en el festival en Miradas Locales, estuve en el FICOT, ahora estuve en Shorts, estuve en Macabro, he visto un chingo de cortometrajes, he visto un buen de gente ganando premios. Es más, güey, cuando abrí la oportunidad o cuando hicimos la convocatoria de revisar cortometrajes, güey, de la banda para poder hacer nuestra plataforma, güey, no he visto un solo trabajo de indie. O sea, no he visto un solo trabajo que diga indie o que sea de un director relevante de indie, de un productor relevante de indie. No, yo creo que quien más ha destacado de indie en el mundo laboral es un guionista que estuvo arriba de mí, estaba 2 generaciones arriba de mí. No me acuerdo si eran 2 o 1, pero estaba generaciones más arriba. Que se llama Ricardo Ávila, búsquenlo, googleenlo. Él escribió una película que está en ViX que se llama Mi maestra se comió al alumno mi maestra se comió a mi amigo. ¿La escuela, los alumnos o ambos? Pues yo creo que ambos. O sea, yo creo que ambos porque yo veo indie como un campo de juego. O sea, yo veo a indie como que te enseña el lado padre de, tú vas a venir y vas a mover las cámaras y vas a jugar y te vas a divertir y es en fines de semana y vas a lograr esto y vas a hacer aquello. O sea, es como un campo de juego, pues. Pero si bien hay gente de indie en la industria, yo de momento pues no... Ya pon un espectacular de tus cursos afuera de indie. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Maestra yo no veo se como, comió a mi como amigo, alguien. mi maestra es un monstruo. Ándale, esa mera. Y acaba de estrenar en Tubi otra de terror, que también dice que está muy buena. Yo creo que él es de los más destacados. Él es guionista y es de los que están allá afuera que han hecho cosas muy, muy cabronas. Pero sí, nada, como que muy, muy, muy cabrón que tú digas, no mames, este güey de indie está pasadísimo de lanza. ¿Cómo la rompió, güey? ¿Cómo la ha sacado del estadio? O sea, honestamente, no. O sea, no he visto... no he visto yo a alguien así que diga, puta, güey, qué locura, qué bestialidad, qué... No, la neta, no. Y yo creo que es Pero precisamente tú por el también eres enfoque. alguien destacado, Gary, tu trabajo es referente. Muchísimas gracias, mi querido Pepillo. Sí, yo creo que lo soy. Pero, por ejemplo, o sea, digo, yo no sé, a mí nunca nadie de indie, porque sé que hay alumnos que han entrado a indie por mí. O sea, sé de gente que ha entrado a indie porque me dicen, güey, yo vi que estudiaste en indie y dije, me voy a inscribir a indie y chinga tu madre, Jerry, ¿no? O sea, sí ha habido gente que me ha dicho. Pero nunca nadie me ha dicho que me presumen en indie. Cosa que sí me han dicho de Acatlán, ¿no? Entonces, por eso yo reitero y siempre lo voy a decir, yo mi alma mater la considero Acatlán, yo mi alma mater la considero la UNAM, no indie. Entonces, mucha gente me ha dicho, no, es que tal profesor habla muy bien de ti y tal profesor me ha dicho que tú estuviste aquí y tal profesor te presume y tus ejercicios de Acatlán. Y, o sea, en Acatlán me presumen mucho, en indie yo creo que ni me han de mencionar o no sé cómo está ese asunto, pero vamos, en indie no soy referente, mientras que en Acatlán sí me han contado que profesores hablan de Zoom o enseñan cosas de Zoom o dicen, es que este güey estudió aquí. O sea, que es como que muy, muy diferente, ¿no? Pero sí, yo mi alma mater, pues siempre sí será Acatlán. Yo a Indy le agradezco como que enseñarme ese lado lúdico del cine, enseñarme ese lado de, diversión y echarle ganas y vamos a hacerlo y sí, ármalo y tal. Pero creo que le faltaban, que tenían más carencias que beneficios. Entonces, ojalá yo con mi el alma paso del mater tiempo... la considero al SUM F7, la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, que se vaya a Biel. Pero no está de más, ¿eh? No está de más escuchar el podcast y revisarlo y escuchar a Juan y a Caché lo que están diciendo y pues ojalá que otras escuelas también estén muy al pendiente del
de lo que sucede con inteligencias artificiales y de lo que sucede con las nuevas tecnologías y del avance del cine digital. Yo no sé cómo sean las clases ahora en Indie, pero yo espero que vayan muy de la mano con lo que escuchamos en este podcast y que veamos a gente que genuinamente está muy involucrada con esto, ¿no? Dice Lick Papacito, y ese bot todo trucho, ¿de qué hablas, Lick Papacito? O sea, ay, pobre Lick Papacito, ¿qué le digo a Lick Papacito? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana, creo que acá en Kik sí podemos ver películas, sí podemos hacer más cosillas que en Twitch no podíamos, pero mañana nos vemos por acá a la misma hora. Yo espero que mañana ya tengamos más emotes. Hoy me dediqué a solucionar el tema del chat, que lo pudieran ver como lo teníamos en Twitch. Eso ya quedó solucionado. Que tuvieran ustedes un chat de voz que pueden utilizar siempre y cuando estén suscritos. Y bueno, como se pueden dar cuenta, pues le estamos echando ganas a la mudanza para que todo esto quede como lo tenían en Twitch y que no extrañen Twitch. Aquí al menos, como dicen algunos, no tienen anuncios. Pero bueno, a toda la gente que se está suscribiendo y que está utilizando el chat de voz y que están llegando a esta nueva etapa que además está producida en poderosísimo 4K, yo les agradezco muchísimo. Les recuerdo que el martes tendremos plática con Ana Grajales y con Antón Goenechea para hablar sobre el tema del sindicato y qué se está haciendo y qué es lo que sucede en el guión cinematográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que estén al pendiente, lo vamos a tener el martes, para que estén ahí al tiro. Dice Aaron, si alguien sabe cómo bajar los BOD aquí, tiren paro y digan en el Discord. Sí, avisen, debe haber alguna manera para bajar los videos de los directos de Kik. Y bueno, acuérdense que los dos comandos ahorita son para activar el chat de voz y para generar los clips. Que también ya pueden generar los clips, creo yo, de una manera súper automática. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por los follows de hoy. Hoy quedamos en 159 seguidores, ya estamos a nada de los 200. Y bueno, voy a estar viendo si cuando se actualiza alguna suscripción, voy a estar viendo si efectivamente esta barrita funciona o no, ya sea que se pierdan las suscripciones y que baje o que suba. Ya les estaré platicando, pero quiero saber si efectivamente funciona esta madre. Ya les estaré diciendo cuando alguien se suscriba si funciona o no. De momento, muchísimas gracias. Pues dice Iker que ya se inscribió al curso de guión. Chingón, Iker. Te aviso qué onda. De momento no ha caído el tema del pago, pero ahorita reviso y te respondemos vía correo electrónico. No olvides mandar tu comprobante de pago con los datos. Y para los demás que se quieran inscribir al curso de guión presencial, todavía tenemos lugares, así que aprovechen, apúrense porque empezamos el domingo. Muchísimas gracias. Dice Iker que ya lo mandó. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y que lo acaba de mandar Iker. Muchas gracias, Iker. Nos vemos el domingo. 7 Escuela de Espantas Seres Vivos. Exactamente. Muchísimas gracias, güeyes. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Muchas gracias, cuídense. Abrazos. Bye.